espero que no se me vaya mucho la pelota. Y ojalá. Recién empezó. ¿Sabés que estaba pensando en lo mismo? No. Igual no estaba mal, tienes razón. Me gustaría que la gente sepa quién sos, así los comentarios de mierda que tiraste caguen a trompadas en la salida. Soy el del uno de los últimos videos que se subió. Yo estaba acá presente hablando de San Lorenzo. Es Diego Soldini. Sí, Estuve hablando un montón. es verdad. El arquero para mí está siendo como de onda, ¿no? Sí, lo trajeron. Vino como vestido, chupamos a los pibes y lo pusieron largo. A mí lo encontraron ahí antes de venir. Yo necesitaba arquero para ahora. ¿Por qué? Yo estoy, Cogido. ¿Pancho no viene? No, Pancho no viene. ¿Qué le pasó, boludo? No le pasó nada, tenía una quinta. Se iba a la quinta de la novia. Ojalá choque. ¿Y quién ataja? No sé, hasta el día de hoy no sé. O sea, hasta esta hora no tenemos arquero, así que probablemente ataje mi abuela. ¿Vos sabés que mi abuelo? Mi abuela era. Pipi. Ya empezamos para el orto. ¿Te das cuenta? Ah, boludo. ¿Te das cuenta? Te crecieron los cuernos, boludo. Cuando veía los rulos. Opa. Esto es como un Inter Milan, mirá. Guarda, Tiene la camiseta del Bolonia. Forza Inter, boludo. Che, buena ropa la de. Gracias. No fue. Che, Doc. Yo no te quiero tirar berretín ni nada porque no me gusta burlarme de mis compañeros. Pues la verdad que lo de Vélez anoche, ayer, es de Vélez. Sí, Doc. Y si le preguntás de Vélez, calculo que no. No, bueno, pero a mí, por ejemplo, yo no soy Huracán y me encanta la parte de Huracán. Te encanta. Hasta Me lo que encantan, pierden. boludo. El otro día le ganamos a Olimpo, jugando horrible y le ganamos igual. Mística. ¿Qué pasó, Doc? Nada. Empezamos jugando, parecemos los 80 sí, los primeros 20 minutos. Sí, yo vi éramos el el partido. mejor equipo del torneo. Yo empecé, viste, le empiezo a mandar a mis hombres, no, el Eurovélez, no nos frena nadie, vamos por todo. 20 minutos y... Qué bien que lo aguantó. Me generó dudas. Yo si le gritaba, me lo creía, Sale González Pires. en el aire, ¿no? No nos vimos desde que asumió Chacho. ¿Lo bancás? Totalmente. Yo te dije, yo quería que venga la primera vez que se juega acá. Directamente. Antes de Micheli. Yo hace un montón lo quería él también. O sea, aparte, a ver, tiene metodologías opuestas a las que venimos acostumbrados, pero me parecen espectaculares. El chabón tiró línea de 5 contra el Estudiante de Río Cuarto, pero está perfecto, porque si el partido con el Estudiante de Río Cuarto lo dirigía Gallardo, lo perdíamos. Entonces está perfecto, poné lo que quieras. Si nos hace ganar, podemos te cante los huevos, tiene una manga de muertos que son irrecuperables. Si encima hace que ganemos, hacer lo que se te En Huracán también clavó línea de 5. Sí, pero bueno, lo que te digo, claro, que si gana, claro, que se le cante lo antes, porque antes no le ganábamos a nadie, era 3 puntos regalados todo el partido. Increíble. ¿Le ganó al Madrid? Sí, Ganó 2 a 1. Le ganó en la última. Micheli, es increíble, Yo lo banco de Micheli, sí. Yo también, a muerte. O sea, cuando declaraba me ponía un poquito nervioso, pero lo banco. No era lo suyo declarar. No, pero desde el día 1, ya cuando tipo la primera conferencia le dije, no sé qué dijo, dice, los pibes de la reserva tienen que tener arreglos bucodentales, ¿viste? Yo Lo de ya los dije, dientes. estás diciendo cualquier, o sea, estás encarando por un lado que no sé, qué sé yo, hablalo después. O sea, la primera vez que vení no podés hablar sobre ¿Fue la primera? No, si no fue la primera, fue la segunda, fue antes de jugar el primer partido. O sea, no te podés poner a hablar de los arreglos bucodentales de la... ¿Y esa bandera? XS. ¿Te diste cuenta? Sí, son las nuevas. Hay opciones, Jerez. Bueno, Jerez, bueno, mucho, Jerez. De repente me tapó penal, no sé. Creo que no está en el partido, le digo. No lo veo, está en la cancha el pelotero, no lo ve ahí. Vos que lo estás mirando.
¿Pero cobraron penal por Independiente? No sé. Fue penal, me preguntó, no sé, le digo, no sé. Me lo a mí, boludo, lo peor que me pueden hacer. ¿Cómo lo cagaron al Atlético hoy? ¿Qué Atlético? Al Atlético de Madrid. ¿Para el Barça? Sí, uno del Barcelona, que no sé cómo se llama. G. Martín se llama. No lo vi nunca. El tipo le trae una pelota a Almada, o sea, llega primero a la pelota, pero tipo Almada tenía la pierna clavada. Y el chabón con la pata de costado, con todos los tapones, le clava. Acá arriba, se la deja 2 segundos y la saca. El árbitro lo echa, va al bar. No es tarjeta porque fue primero la pelota, dice. Pero así, o sea, no. El chabón le dejó la pata acá, tatuada, y después le sacó la tarjeta. Tarjeta roja, no tarjeta. Y el cholo se puso como un cholo. Listo. ¿Qué tema el frío, no? ¿Qué está haciendo? Porque me preocupa. A mí me toca Vos debés estar cagado de frío, ¿no? Sí. Soy huracán, boludo. Estoy esperando que hagas el mate, boludo, estás haciendo el pelotudo. Ah, ¿crees que fume lo que me hago? No, hicieron cabeza con cabeza. ¿Quién? Todo está tirado. Ah, sí. No tenés ni idea. Sí. Cayeron en un corner y Tito. Bueno, ¿no sé? Atento, Peor de los 60. Mani, arriba del techo. Sí, ¿no? El viento no me favorece mucho. Encima tiró ahí. Ah, sí. La elástica. Se abrieron las ventanas. La elástica. Sí, voy a hacer mate porque me estoy recagando de frío. ¿Te querés sentar, Marce? ¿Seguro? Esteban, ¿y vos podés ir a buscar pelotas y eso? Sí. Ah, O sea, no, ya estoy caminando normal. Sí. Lo máximo que estuve parado fueron 3 horas, más o menos, entre una cosa y otra, tipo así seguidas, relativamente seguidas. Ok. Y estaba medio contracturado, pero ya camino normal. La pregunta es, Están todos lesionados. Esteban, ¿qué puedes hacer? No, igual posta, todos los días mejoraba un montón, boludo. Es como que no es como era algo lento. Sí, no es como que era algo lento. Todos los días era como una mejora agigantada al día anterior. Yo estaba tipo un día con muleta y no podía pisar, el día siguiente caminar como si nada. Así, ¿Posta? Sí. Me hice una artroscopía de cadera. Porque yo me equivoco sin peso de deporte y lo único que por la sobreextensión de la pierna. Pero dejate de joder, amigo, es joda. Ah, vos no La sos más concha pelotudo de tu porque no se madre. puede. Agarrando Santos, se me hizo Esto puede ser, ¿eh? Diego, rebote, Gil. Sí, Está peleado el clásico de Milán, ¿eh? Yo me re alegré con el descubrieron porque estuve como, no te juro, tuve como 5 años en la liga y no sabía, tipo, vi a los médicos y me decían algo que era el ciático, estaba desgarrado, después que tenía el líquido, después que, o sea, era como que nunca le pegaban, viste, fui al traumatólogo y le dije, mirá, yo siento esto, hay veces que me hace ruido, yo sé que a partir de acá después no me jode, digo, en primavera, en verano y en otoño, ¿sí? No es una cosa de carro, que me siento pasado, para mí me tengo que hacer una placa, ¡oh, Flau! Me hicieron, pero me hicieron otra cosa, boludo. Uy, la contra, a ver. Atención, viene Inter. Se En ve la la del cuello, en la del pelota. cuello con... Terminó igual más o menos. Uy, ahora ataca Milan. Está partido el medio, ¿eh? No se animó a darse. La perdió. Ahí como me volvió el alma al cuerpo. Qué bien. El tipo, como medio como que me emocioné, el tipo me dijo, no, pero bueno, fíjate
la que me pone. No, al revés, estoy contento, le dije. Y nada, la primera semana tuve un poco duro, la verdad. Y ya, después ya poco. Son buenísimos. Cabras. Y el Gau. De cara porque. La que vos, boludo. ¡Uy, uy, uy! Qué bien el defensor. Dale que no sabe. Sí, la verdad que Es sí. un berretín que. A mí yo lo escucho y a mí me lo dicen en un partido y me da vuelta y le digo, tenés razón. A mí me da bronca, ¿eh? Me lo decís a ver si te respondo. Y a la tercera, que no haya tercera. ¡No! No, a mí me lo dicen y yo digo, tenés razón. Me digo, tenés razón. Nah, a mí me tiras esa, boludo, te miro con cara de horno. La concha de tu Yo prefiero a veces putearme antes que me hagan cierto tipo de cosas. ¿Vos te acordás la última vez que jugué contra Solios en Santa Cruz? Que hubo uno que me la picó, que íbamos perdiendo 4-0 y me la picaron. Vos viniste el partido, Eso No fue. me acuerdo, boludo. Puede ser. El que ganamos. Vos estabas. Ganamos 4-0. 4-5 fue. 4-5, el arquero que para él. Pero pará. Ganaron 4-0 y yo atajé 11, ¿entendés? No fue que me mataron 4-0. Ah, puede ser, creo que me acuerdo. 300 millones de veces. Vino Pablo ese día también. Entonces me atajé en pedo. Atajo en pedo, atajo bien y me hace 4 Hay una que apenas empezó el Sí, partido. esa bonita. Esa me cagué de risa, boludo. bonita. Hijo de puta, la No me atacó acuerdo con qué el carajo pasó, boludo. Como que me vino así, la dejé pasar, me vino otra vez ahí. Como que Y me la picó nada. adelante y me quedé quieto, boludo. Boludo, caíste al piso, el mío le pegó y lo sacaste con el pie. Sí, Y eso. yo dije, nah. Me tiro el piso, pega en el palo, queda el rebote ahí. Me paré, no te veía. Y venía el chabón a pegarle y dije, voy a trabar con el pie. Encima con el pie, boludo. O sea, que me revolé la mano. Y después ahí como que activé las neuronas. No, pasa que había salido el día anterior, pero yo tengo un problema. A mí el pedo me dura 24 horas. Siempre. Uy, la verdad se viene Inter. Marcela, ¿qué te pasa? Después con la adrenalina como que se me va el pedo. ¿No? Primero me No, este frío no lo voy a poder Che, es el único Hoy partido era que hay, para ¿eh? campeón, amigo. Es el único partido que hay. Ya atrás no hay nadie. Después viene otro. Sí, bueno, pero de las otras canchas. No, voy juego. ¡Abrí! Segundo palo, ¿eh? ¡Apa, Rabonita! ¡Arco! ¿Sabes lo que? ¡Uy, sacó rápido! Sí. La parte delante de la pena lo partió la cabeza. Fue una pantalla. Toma, Doc. No, gracias a Doc. Sí, el frío sintió. El estudiante debe ser ese. La puta que te parió. No. ¿Qué, boludo? Pero estás acostumbrado vos al frío. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Noé? Bien, ¿vos? Che, ¿querés llegar vos? Yo estoy bien. ¿Seguro? Encima que tengo que salir a bailar. Yo lo único que te voy a decir es que acá hay gol. Tengo que. ¿Y cómo te mueves? ¿Cmo tiras lo prohibido si te has hecho concha en la espalda? No los tiro un movimiento. ¿Cuál es el movimiento que tiras ahí? Y no sé, Lo supongo que. volviste a practicar. No lo practiqué, pero no lo sé. Tipo. Noté, tipo. Vos yo tengo un lugar que es chetito. Ah, no se mueve mucho. No, nada de subirse a los Claro, sillones. claro. Porque cuando voy porque No es non. ¿entendés? Acá hay gol, ¿eh? No voy A ver. nunca más. ¡Aura total! A ver si está injusto. Habría que ver por dónde pasó. Sí, ¿no? No sé, yo te voy a decir Muy bien, boludo. No, mía. Yo tengo una foto. Estábamos perdiendo. Estábamos
empatando 2-2, lo empatamos en el minuto 23, tiro libre para ellos, tipo, más o menos de ahí, más lejos, digo, bueno, pongo a 2, pongo a Joao y así, digo, no salten, digo, o sea, queden separados ahí porque no va a ir al arco cada reloj. Se me paran todos adelante, tipo ahora, no sé, todo el área dentro de la colapsada de gente, le pegan, los dos que hacen, se dan vuelta, saltan y se dan vuelta, al mismo tiempo hacen así. Todo lo Pasa por el medio y se clava al ángulo derecho, ¿entendés? Así. Y yo me quedo recalculando y digo, ¿cómo fue gol? Y viene tipo un pibe, no sé si te acordás, Juan Cruz, uno que sacaba fotos con Felicito. No, bueno, viene un pibecito y me dice, mirá la foto que saqué. Y viene y me dice al toque la foto de los dos, no sé, uno acá y el otro acá, boludo, la pelota en el medio. Y dije, no, yo no. Che, ¿en cuántos ¿Este son boludo grados? yo? 1.2. Yo lo puse en 2 increíble. ¿Este boludo yo? ¿A dónde? A Argentina. ¿Estás afuera? Sí, boludo, tuvo 6 meses. Sí. Ayer, no, la semana pasada vio. Ah, estaban haciendo lo mismo, boludo. ¿Eh? Se rompe en el Racing, maravilloso. ¡No! ¿Vos cuánto pusiste que ganaba? Gana Independiente 1-0. ¿Cómo lo odio a Maravilla? Maravilla Martínez. A ver, fíjate. Mirá, pero no es aura, No es aura. Y pero No hay gol, no hay gol. Acá no hay gol. ¿Viste los palos que le tiran cosas? Sí. Qué Se bien. puede ver estos tiempos, no se tienen que ver. Qué bien. Qué bien. Ah, bueno. Está para velada. Era buena, era buena. Marce, ¿querés mate? Marce se lo No, ¿querés mate? Es como una yerba aerodinámica, ¿no? Sí, es bien, se va a volar. Una yerba. Tiene saborcito a menta. La yerba es saborizada, no me gusta. No. Tiene sabor a menta. O sea, la mierda. O sea, A ver, floja, pero está bueno. Bueno, mi vieja le pone café al mate. café al mate. Hay gente. Le pone un poco de café y a veces le pone coco rallado. ¿El coco te entiende el mate? Ah, un bobazo. Él es doc, imagínate, Sí, es medio raro. No, pero no está bueno, boludo. O sea, queda muy bueno, pero... Claro, pero bueno vas a quedar enterrado, boludo. Y bueno, así ¿qué todo querés? duro. Como Esteban anoche. ¿Quién es Esteban? Amigo? Ah, perdón. Pero acabamos de hablar, ya te acordás que el partido, ya vamos recién. Sí, se escucha. Yo le pego al arco, yo ahí le pego al arco. No llegás. Corner dijo el otro. No fue nada, para mí no fue nada. Para mí no fue nada. Bueno, para ahora controlando el partido de Inter, Vamos Inter. Yo soy más del rojito, ¿no? Del Milan. Sí, qué bien. ¿Te acuerdas en los videos de Larry? La casa de Villorquiza. Es tipo en una placita de Urquiza, hay un Larry que no le ve como la ciudad, pero no es problema. Tipo que dirige a las 9. Y ahora se suben todo el día. Así la banda, así. Acá con un solito por todo. Todo bien. Vale. Hemos cambiado de planes. ¿Querés uno antes que se enfríe? Viste que yo sí te comparto. No me voy a otro lado, no me hago el boludo, ¿viste? Y esos bardos. No, yo no quiero, no me gusta. No me gusta matar a mis compañeros. Sí. Ah, ¿lo picó? No, es la peor. se lo fue bien.
cómo lo odio a David. Vos sos como el texto ahí. ¿Qué cosa? Ahora te lo busco. Ah, ya sé cuál es. El de Euphoria. Ya sé cuál es. Reaper, sí, boludo. ¿No será familiar? Che, acá. ¿Sí? Se le llega a pegar. No sé cómo. A ver. Uy, la ventana, boludo. Él dijo que sí, Para mí, es lo que digo, para mí puede pasar, me puede quedar por afuera. Sí, sí, no. Casi. Casi. Parece igual ahora. Un poquito. Sí, ya me hace 2 semanas. No, ya puedo caminar normal relativamente. O sea, si ¿Querés que cambie? sí, la primera semana sí, pero ya después ¿Se das vos? y lo único que me contractura, digamos que estoy demasiado tiempo, no sé, 3 horas tipo de bondi o una cosa así. Sí me contractura, porque se me sube el músculo atrás, pero la verdad que no me jodí para nada. ¿Y ahora qué tenés que hacer? Voy a arrancar la kinesió que no sé qué me van a hacer. Capaz que trabajo Sí, primero supongo que será movilidad y después me dará para fortalecer el glúteo, o sea, todo lo que rodea todo eso. Estoy un poco duro todavía, como que no puedo abrir todavía. Tipo, poner, hasta acá llego, más de acá me empieza a doler. Pero bueno, como es un movimiento que no para la vida no lo usas para En ese nada. momento todavía no estaba yo. No había vuelto. Comente este. Está en la Don Saturno. Casi. Tuviste alguna letra de Ah, sólido, boludo. Tomá, abrí. Gracias, amigo. Abrime el paquete. Lo único que comí hoy fue una rodaja de... ¿Cómo se llama esto? Arrollado. ¿Arrollado? El que es tipo como una... no, pero que es con atún, malpiano, Ah, sí, boludo, sí, no sí, me sí. salía. Arrollado, sí. Los Looney Tunes. Tomá, Doc. ¿Querés a bus? Agárrame. No, re interesado, te vine por el mate nomás. Sí, quiero mate, quiero todo. Quiero todo, te dice. Bueno. Con esta campera me quedé corto, me parece que me acaba de frío. ¿Quién? Con esta campera me quedé corto. Sí, mal. Sí, por eso, boludo, muy frío. ¿Vos sí? ¿En eso nada más? No. Pero él es un árbitro que corre por toda la cancha. ¿Qué va a ¿no? correr él, boludo? Se queda más parado que un semáforo. Es de él el mate, boludo, no te quiere dar. Buena. Bien Nico González, boludo. Bien. ¿Sabes que mi amigo se me quedan encima? Y yo la verdad estrella. El cielo se quedó sin estrellas. Señores, empezó el segundo tiempo en el clásico Milan e Inter. Milan dije. El peor relato de la historia del fútbol acá. Y tengo frío. Viene Milan esta, Inter. va ¿Quién en es esta. Milan Inter. Maldini.
Che, ayer, ¿viste el programa este que hacen Davo, la Cobra y todo? Yo no vi falta. ¿Qué cosa con eso? ¿Qué vas a vender? Ah, a él, que es del Ciclón, increíblemente. Dijeron, Davo dijo, entre otras todas las pelotudeces que dice siempre, que ninguno de la zona quisiera cruzarse con San Lorenzo porque te la complica. Con San Lorenzo, digo, pues es un club tan choto que te puede complicar un campeonato o algo. ¿Coincidís con eso, Agus? No, yo te lo digo yo. Es agresivo. No. ¿Qué opinas? ¿Coincidís con el repelotudo de Davo? ¿No te cae bien el agua? Yo te lo como. No me cae bien, no. No sabría decirte, para mí no. Jugamos bien el partido de ayer, pero venimos. Che, ¿la pelota dónde quedó, boludo? La tiene Marcio. Sí, ahí. Bueno, está acá, listo. ¿No? ¿Quién gana el superclásico, no? Bueno, para vos. Para mí... Objetivamente. Para mí hay posibilidades de ser una mierda. Va a ser una mierda. Ojalá que gane River. Epa. Es raro. Ya tenete Es raro viniendo de un. Ojalá. Es que parece que es la única forma de que el interminable del técnico de Boca salga. Porque si no, no sale Está nunca. preocupado, ¿no? Nahue que es hincha de Huracán. Capaz es tipo como un Horrocrux de ruso. Es Como que el boludo. ruso decide. Ay, no puedo creer la Como que- metáfora que te usan aquí. como que increíble. ruso que- Es un Eurocruz de ruso. Capaz que el ruso sí. La metáfora de Dawson es buenísima, boludo. Che, cómo están las ventanas, Es. Sí, parece que sí. Gracias. ¿A quién? Tomá, chupo, dejá romper las pelotas. Chao. No me jodas más. Cibaneiro, no se caga trompada con algunos rivales. No, parece. Ese es espectacular. Ubeda tiene que perder y gana 5 jugando como el Bayern Múnich, ¿me entendés? Eso es lo que pasa. Si Pero pierde, tenía que perder el anterior. si pierde, no. ¿Qué juegan en cancha de Boca o en cancha de River? Bien. ¿En River? Bien. Hay un 80% de posibilidades de que el técnico de Boca sea cambiado. De que- Ya tengo la data por un muy amigo que trabaja dentro del club de Boca, que Román ya tiene el próximo entrenador. ¿Quieren adivinar o lo digo de una? de una, porque- Dame pista. Te doy pistas, ex jugador de Boca, Turco Mohamed. No tuve idea. ex jugador de Boca. Chipibarijo. No está dentro del club ahora. Guillermo. Y. No. Y como entrenador, Tevez. tuvo paso de entrenador del fútbol argentino. Tevez. Está sin club ahora. No, es Tevez. No, jugaba en el medio. Palermo, ¿no? No. Bianchi. ¿Vuelve Bataglia? ¿Qué va? No, así no puedo hablar más. No, ¿cómo se llama? Ahí te vuelve a robar Rena. No, es Cerro Barrena. Era buena, ¿eh? Yo al Vasco lo banco, El tema es que está hecho mierda, es demacrado el Vasco, ¿Qué? Está muy matado. No, bueno, pero está muy demacrado, boludo. Y para Libertadores te querés cortar los huevos, porque si pasás fase de grupo es de onda. El técnico elegido es Cristian El Kili González. Peor, vas a caer. Sí, bueno, pero es que a vos te gusta el video. ¿No lo echaron de Platense? Tipo, hace poco. Sí, eso estuvo mal, boludo. En Unión le fue muy bien. En Unión le fue muy bien. El tema es que son técnicos de equipo chico, boludo. O sea. Almirón. Che, Choco, te comiste toda la dosatura, amigo. Sos re gordo, amigo, dale. Dos comí nomás. Para mí tiene que. Todos los San Lorenzo- de los Independientes Racing terminan 0-0. ¿Qué te ya terminó? No, tanto. Juan. Sí, sí. ¿Hay alguien de Racing acá? No. Qué feo de ese ser de Racing. No te da ni para mentir, fuera de joda. No, bueno, tampoco la quería soltar, sí, pero no te, fuera de joda no te da ni para ¿Para mentir. quién es más grande, Racing o San Lorenzo? ¿A quién es más grande? ¿Racing? ¿Racing o sólidos? ¿Racing o sólidos? No, para mí sólidos. Opa. Para mí sólidos. O sea, sí, boludo. ¿No? Tipo, tu clásico te saca 20 partidos en la Mate, historia. Nahue. 6 Yo no estoy haciendo, boludo.
Pues si cada vez está mal, hijo de puta. Mal, amigo, pará un poco, somos 5 acá. Voy a tomar café. Chao. Vamos a ver. Vamos a terminar a ver Va 0-0. ¿Cuánto va, amigo? ¿Segundo tiempo? Vamos a ver el último 20, pues vemos si... Me Llévatelo, descartan, vale, pero me llévatelo al llaman para parque. dirigir los partidos. Llévatelo a la placita, al chueco, vale. Dale. Comprate una Don Satur y te la comiste toda. Claro, renová paquete acá. Tomá, Doc. O no sé qué mierda diga. ¿Más un seguro? Sí. Tirame una para poder. Tomá, se la bajó todo el chueco. Boludo. El otro paquete. Ay, hacemos bueno, otro. paquete, ¿Qué es allá? En auto. Ah. Marce. Che, siento que está todo. Tipo que se para. Joder, no tiene dónde se paran. Ah, bueno, ahí hay luz, no se ve algo. La ven ahora por otra cosa. ¿Avisaste a tu jugadora que está allá? Sí. Me hablaron los pibes difuntos para que hable yo porque Seba no les da bola. Van a llover palos en el grupo. Voy a poner sanciones, me van a robar, no para cosas. No sé con quién hablar porque no me estaba ocupando yo, pero me hablaron los de difuntos porque como le voy a tirar alguna. Ayer me tocó compartir cancha con Nahuel. Es un fenómeno, no, no sé cómo te digo. Es una mierdita. Yo le digo que es un solete de chico. Es un crack. Nunca lo vi cargar a alguien. Nunca lo vi hacerle un chiste a alguien. ¿No tenés a Mármol? No, que es streamer, un re gordo. ¿No? Yo le atajé un penal en la playa. Saca una foto. No sabes ¿Tu cuál amigo es. decís? No sabes cuál de los dos es Mármol. ¿Qué mierda estoy haciendo con lente, boludo? Me acabo de Yo me recordar. imaginé que está re Ah, duro. re fantasma. Me olvidé. Ahora sí se ve mejor. Ahora sí hay luz. No, pero no pueden pegar Newell's. Lo único malo de ese partido es que Tripiqui no está. Pero hay DT ahora, boludo. Tiene que ver, que ya DT no significa que. Mirá Úbeda, Se comió 5. No, pero San Lorenzo ya cambió de DT. Ah, pensé que hablabas de Newell's. Qué triste Newell's, amigo. Parece que este año Sí, decide, ¿no? durísimo. No está último. El tipo está peleando con los más pedorros. Está bien, bueno, pero el promedio. No, tampoco creo. No creo que descienda por mal. Para mí sí desciende por tabla anual. No le fue tan mal. Decime Me. 5 equipos del fútbol argentino que tendrían que estar en el descenso. San Lorenzo tendría que Dale, estar. sé objetivo. Sé Te objetivo. estoy diciendo en serio, escúchame. Amigo, ¿hace cuánto San Lorenzo no gana un partido? Siempre cuando lo veo. ¿Qué tiene que ver? ¿Y cómo suma puntos para permanecer, boludo? Con ese criterio Huracán tendría que estar en la C, hijo de mil puta. Bueno, pero vos me preguntaste a mí, te estoy contestando yo. Bueno, está No, bien. Huracán no puede. No, amigo, Huracán acaba de pelear hace 2 años, 2 torneos, 3, 2 campeonatos. ¿Y cómo le fue? No ganó la final. Yo banco por acá. Pero boludo, gracias. Para mí. Yo fuera de joda, yo de objetivo, para mí Huracán no tendría que estar en la B. Pero hay otros equipos que sí, boludo. Bueno, San Lorenzo para mí es uno. Bueno, listo, metete el mate en la B. Buena respuesta. A ver, para mí, un club de mierda, Aldo Civi, tiene que estar en la C. Che, Marce, Santino me dijo que a las 8 me vaya yendo para Platense. ¿Qué hago? ¿Espero que termine la hora acá o me voy a las 8? Yo también me tengo Bueno. una. Se enojó más. ¿Sí? A ver. Platense tendría que estar en la B. ¿Quién? Platense tendría ¿En que estar en la serio? Mirá la respuesta a colación que trajo. B. No, pero me quise acordar. Che, perdiste toda Laura de Maldo ya, amigo. Esperando a ver si tenía más equipos. Ok, San Lorenzo, Aldo Civi tendría que estar en la B para mí. Riestra y Barracas no pueden estar ni en la B para mí. Esteban, Bocha. Perdón. Pero Esteban parece un pingüino, boludo. Toma, Doc. ¿No, vos estás tomando? ¿Sí? Pero pedí, ¿no? Todos nos vamos después. Sí, tendría que estar. Ah. Riestra y Barraca Estudiante de Río Cuarto. Estudiante. Bueno, es un equipo de mierda, boludo. Y San Lorenzo.
Qué buena campera, Marce. Yo le digo pollito. Huevo derecha. A ver si le hizo caso al huevo. A ver, voy a pegar todo bien. A ver. ¿Quién? Los de azul. Ah, gana Inter, gana Inter. Gana Inter. Ahí, Barro, luchá, Barro, pase. Salí en largo. Cuando... Buenísimo, está 10 metros y corre igual. Ponga huevo, que ganamos. Oh, dale agua. Oh. Tírate una de Pirlo, Esteban. Ay, no, Esteban, no, Esteban. No, yo lo banco de vino. No, Esteban, no. No. Silla rueda. ¿Pero qué trajimos? ¿Al jardín acá a trabajar? ¿A tu pelota? Ojalá que ni venga la Ah, ¿tenés con eso? Sí, hermanito. Le da 3 seguidos y no te juego más. No sé si cansa. Che, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Pero agua hay para hacer un... para calentar? No sé si hace. Oh, Ahí boludo. estaban poniendo el grupo electrógeno. Ah, bueno, esperemos. Si vas a hacer venir los equipos al peor, sabes cómo te van a acabar puteando, ¿no? ¡Extraño! A ver, se viene ahí. Muy buena. Ah, es igual. Che, los de allá son todos azules, pero aquel de abajo de la campera tiene cosas de rojo. ¿Qué otra cosa de equipo? Yo no quiero meter leña al fuego, pero parece que tenemos... ¿Sos el Fernando miembro del fútbol? No, qué viejo de mierda. Pará, pobre Fernando, boludo. No lo fumo, boludo, no lo fumo. Él siempre, las veces que yo lo he escuchado relatar cuando se llama Mucho los comentarios, eran 10 minutos de él y se levantó de hablar. por Dios. Sí, viste que como quedamos, no lo. Pero porque Fernando es el uno. Me acuerdo de un partido que el relator dice, bueno, Fernando creó a todas a ver estas si la lacras vamos que hay. cortando. ¿Qué le pasa a Forlín? Fernando creó todas estas Final de Copa forlacas que hay. Sudamericana. Se quería agarrar Forlín. Estaba todo cogido. Igual Barsky lo odio también. A Barsky yo lo adoro a JP, me encanta. Y si sos bostero como ¿Qué decís? ¿Qué vas a decir, boludo? A mí me encanta JP. Me parece Esa muy es su bien. fuerza para decir boludeces. muy boludo, porque aparte ya no disimula, esquiva, ¿no? ya no disimula su Su lado bostero, decís. porque hay cosas, hay comentarios que dicen La otra vez con el gol en offside de Río Cuarto que se puso a decir. sí, viste, como que no me y acuerdo después qué dijo. sacaron un coso que Sí, que- Mariano Clos le salió a pegar, le decía, si vos estás así, si vos estás comentando el partido no podés desinformar, dijo, vos tenés que saber las reglas, dijo, una no, cosa y así. aparte buscaron un coso que él mismo había dicho y sabía la regla, había dicho bien. Claro. Cagada, boludo. No se puede película de boludo. Ah, igual porque pusieron el refrigerador, boludo. ¿Qué dije, boludo? Escuchó el generador. Tomá, Choco. Gracias, manito. Tomate y andate. Uno más después de este y no. Se la encontré el goalkeeper, ¿Qué opinás de lo de Enzo? Bueno, la concha, dije Enzo y se cortó No la empecemos, no, si no se puede, me voy.
Se quedó sin hasta atacar. Pues si arrancás, jugás sin Agarra minutos y un te gol. sorprendés. ¿O no? ¿Lo de Enzo Fernández? ¿Qué opinas de eso? Sí. No sé qué dijo. ¿Que le gustaría vivir en Madrid y lo suspendieron por Sí. eso? Le preguntaron si le gustaría vivir en Madrid y dijo sí, me gustaría vivir en Madrid porque es parecido a Buenos Aires y le metieron un buen brazo. Son re mami los del Chelsea, boludo, que se vayan a Dudos. Sí, sí. Si no, Yo después eso me voy. Igual se Pero entiende jugadorazo que da a de la puta madre. entender, da a entender que Ni quiere siquiera jugar el en Madrid. Sí, Ah, porque Pasa el que Real se también juega. lo quería cuando lo compró el Chelsea, ¿no? claro. Ah, y pero decidir el Chelsea en vez del Madrid, yo no quería ir al Madrid. Encima Enzo jugadorazo, Me encantaría que tenga crack. Crack. Ahora Es de que los se poquitos va- que me hace acordar a Román. El que se va al Chelsea es el Colo Barco. Es con el barco que se mata. A mitad de año. ¿sabes que me gusta cómo juega el Colo Barco? 5-0 en el ¿Quién? Chequeale, ¿viste? Ya sabés que es mentira. No, Enzo Fernández es jugador. Crack. Pero bueno, le robé mano. Para mí es crack. Pero te ganó la final del Mundial de Clubes. El capitán fue él, guarda, Sí, sí, después O sea, yo prefiero ganar un Mundial de Clubes antes que yo un voy partido a de tirar un Champions. facto de un jugador del Chelsea que se llama Cole Palmer. Apareció en el Mundial de Clubes después. Yo. Cara de nada. La rompió en el Mundial de Clubes, no digo que no, pero después del Mundial de Clubes desapareció. Ahora, esta semana hay Champions. 46. El City con que juega. Guarda. Y no, no tira para arriba. No me tira para arriba. Chalo, Lalo. Decía que estaba tomando. Se las voy a cambiar que te está dando. Chalo, Lalo. Azul. Igual acá hay otra. Sí, yo. Eso es azul, juez. Ah, sí. Si estos reclaman así, viste, no saben ni ellos que reclaman. En un momento se sacó, acá había tarjeta azul, se la sacó porque una mierda. Y la tarjeta que ahora también son una La mierda. saqué yo a la azul, amigo. Vos la sacaste. Ahora que está la roja, La tarjeta azul la es roja está usando. La tarjeta azul es una mierda. Para mí es el mejor que hay. ¿Azul? No, él. Para mí es el mejor de todos. Che, ¿no hay luz otra vez? Nada, suspendelo. Basta. ¡Uy, qué bien que le hizo! ¡No! Se lo peleó Shaqiri, Che, ya no da garantías, Ah, bueno, muchachos. Y de última como con la linterna. La de los Un mineros. verdadero futbolista sabe dónde está la pelota aunque no La tenga. de los mineros. Upa, qué reflexivo. Eso yo no. Yo de pedo sé cuando estaba con la luz. Encima duró un pedo, boludo. No, se apuró. Encima de eso tarda en prender, ¿no? Se adelantó el pupi. Se prende y se Zanetti, ve. boludo. Crack, Pupi. Che, se apoyó al final. Sí, se cayó. Torcido. Justo cuando llegué le pregunté, se La cayó. semana pasada no estábamos hablando de eso, que se iba a caer. Puede ser. Puede ser. Maxi López jugó en el Inter con Simila. En el Inter no. Maxi López. López en el Milan. En el Milan. Sí, sí, un amigo de profesor Tengo una maquinita porque ustedes me hacen perder plata. Deja tirado. Vos también van a tener que poner la zona. No hace que venga la luz primero. Ya está, boludo. Chicos. Miren. Mentira. Hace media hora. Estaba apagada, prendió y apagó. ¿Dónde está Jorge? 3, 2. No, muy rápido. Va a prender fuego y se retira. Ya. Tiene que pasar por lo menos 2 minutos, 3. Está solo. Arriba.
Martino. ¿Para qué te trampes? Es por la luz. Claro, es por la luz. Ah, boludo. Color de mierda. Jugá así. Cinco. Se paga, boludo. Aquí. Bueno, yo me voy yendo para Tensil, chicos. Córranse. Perdón, loco. Te perdono, boludo. Cuidado. A tirar facha, Esteban. ¿Qué hace planilla la cobran y se van a jugar? Le van a cagar palos. No estás operado, boludo. Dame el último, hermanito. Disculpa, ¿vos sos el hermano Nahuel? No, por suerte no. ¿Cómo? Bueno. ¿Tu cuñado? No, si no. Che, te quedamos con la ¿Tu cuñado? Huracán. Él se anda comiendo a tu hermana, dice, por eso te ponen ¿Qué de No huracán? la conocía, ¿no? Upa, a ver. Este hace como todo periodista deportivo. Agarra un club chico. Onda como, viste, el pollo dinero con el Boys. Claro. Bueno, él agarra Huracán para hacer Enorme club Huracán. Él es tu amigo ese que vos me decís que te comes la hermana. No sé, depende. No sé, depende. Depende del día. Él te pincha la prima. Depende del día. Él es amigo, el frío que hace. El último era. Qué crack, Chuequi. Amigo, fui a comprar un café para no tomarle todo a ustedes, mira, está cerrado. Mira vos. Mirá como son la vuelta de la vida. Dios quiso que te coma todo y te tome todo, ¿viste? Bueno, preparate. Lo bueno es que estoy de vuelta, un día vas al revés y no puedo decir nada. Que me parece que nos da garantías. Bueno, yo tengo que ir a Tense, así que. Vamos para allá, termina todo. Che, igual vos ahí está. Tipo, haces así. Y acá en la cancha se va a complicar más. ¡Correte, Lala! Che, ya no se ve, chicos, fuera de joda. Re heavy. Es lo que me vendieron en el auto. Te prendés la moto. Un crack, que prendió el auto, un crack. Una vela. Sí. Vos los otros Chao, se quedó sin batería. Imagínate. Se quedaba acá estancado. No, amigo, no hay. No, no tengo. Gol gana. Gol gana. Cuando tiran esa, malísima. No hay luz, El otro día estábamos jugando, ¿cuándo fue? El fin de pasado, estábamos jugando un partido 8 con amigos, todo, íbamos ganando por 1. Se terminaba la hora y un pelotudo de mi equipo, el defensor, que crae igual, dice, gol gana. ¿Qué hicís, pelotudo? ¿Qué hicís? No. Me metieron en el gol que valía. Válido, siempre pierde. No era solo, era Che, ¿qué me dirigís vos? Intenso. La última hora. ¿La última? Es la última, ¿no? Tengo Gandina hoy, ¿eh? ¿A qué hora, ¿a qué hora ¿En es? serio? Oh, qué lindo, cumpleañitos. 15-15 lo juego. Para mí 10 y 10. Le hace 50 en el primer tiempo. ¿Santino? ¿No? Ah, ¿qué dijiste? Que juego en Gandina. Ah, un cañito. A la mierda el auto. ¿Cuánto tenés pensado comerte? No mucho. Línea Hay que 5. marcarle al... No, yo no sé cabrón. O sea, vos estás hablando igual de táctica, no tenés ni arquero todavía. Es verdad eso. No tenés ni arquero todavía. Decía contra Argentina. Contra Joaquín, boludo. No, amigo, la estoy pasando re mal. Dame Uy, otra bocha. No terminó.